Hombre, los encierros de este año empezaron muy bien, hubo 3 encierros en los que prácticamente no sucedió nada, la manada fue muy compacta, los tiempos fueron 2 minutos 30, 2 minutos 30 y 2 minutos 20, pero esta racha se rompió a partir del día de los toros de Jandilla, que bueno, por desgracia hubo un fallecido de una forma fatal, completamente inesperada, porque nadie podía suponer que iba a suceder una cosa así con los toros de Jandilla. Todos confiábamos en que iban a ser unos toros muy rápidos, porque estadísticamente, históricamente han sido así, pero lo que era impensable era que un toro suelto de esta manera terminara la calle Estafeta rematando contra las vallas de la Telefónica justo en el punto en que hay una curva a la izquierda, que el toro la desconoce. Entonces el toro continuó recto, se empotró contra la valla y se encontró con 3 o 4 personas caídas, no tuvo más que bajar la cabeza y empitonó a este chaval. La única diferencia es que la cornada fue mortal de necesidad. Por lo tanto, las consecuencias de esa cornada han sido un muerto. Pero cornadas de cualquier tipo son muy habituales en San Fermín, entonces esta podía haber sido una más. Si hubiera sido una cornada en el glúteo o en el muslo, hubiéramos tenido un chico semana y media en el hospital y se hubiera acabado la cosa. Pues fatalmente fue una cornada descendente desde el cuello hacia la cavidad torácica y ya nada se pudo hacer por él. Pero no han sido sorprendentes. Por otro lado, el encierro de Miura, que también en principio es un encierro y que iba a ser ordenado, unos toros juntos, que no iban a hacer por los corredores, que se iban a desentender de los cabestros y que teóricamente iban a funcionar como una especie de quitanieves que va abriéndose camino por una calle llena de gente, pero sin hacer ningún feo a ambos lados, pues se convirtió al final en un encierro complicadísimo, con un toro suelto desde la curva Mercaderes Estafeta, donde 3 toros cayeron, uno de ellos se levantó de mala manera mirando al revés hacia la calle Mercaderes y a partir de ese punto hizo todo el recorrido en solitario. Y finalmente pues la cornada, tampoco es tan sorprendente el que haya una cornada en este punto cuando los mozos tiran poquito a poco del animal para llevarlo al ruedo. Lo que sí es sorprendente, a mí lo que más me ha sorprendido es la insistencia del animal, o sea, han sido 20 segundos de cornada sin parar. Lo empitona primero por la pierna, lo levanta, cae adentro del callejón, dentro del callejón le empitona por el pecho, lo levanta literalmente junto a la pared, lo saca a la calle, vuelve a por él, y todo eso además, a pesar de la labor de los pastores dándole varazos, gente coleando al toro, ha habido momentos que hasta 3 personas tiraban de la cola del animal, que naturalmente los arrastraba sin ninguna dificultad y volvía a salir a la calle. Eso ha sido lo más sorprendente, que no ha sido una cornada, ha sido una sucesión de cornadas en muy pocos segundos. Esperemos que vaya bien, es decir, Fuenteimbro y Núñez de Cubillo, en principio Núñez de Cubillo es una ganadería que tiene en Pamplona una estadística bastante negativa, pero solamente ha acudido 2 veces a nuestra ciudad, por lo tanto tampoco tenemos suficiente margen estadístico como para creer que esos datos puedan ser extrapolables. Si hubiera venido durante 30 años podríamos pensar algo sobre Núñez de Cubillo, pero claro, es una ganadería que es muy nueva y entonces hasta ahora los encierros que ha disputado en nuestra ciudad sí que han sido peligrosillos. Y con respecto a Fuenteimbro hay que decir que Fuenteimbro es una ganadería que es Jandilla con otro nombre, porque todos los toros de Fuenteimbro, que así los llamamos porque así se llama la ganadería, todos proceden de vacas bravas y de sementales comprados por Ricardo Gallardo, el dueño de Fuenteimbro, a Borja Domecq, el dueño de Jandilla. Por lo tanto, y no ha habido el suficiente margen de años como para que se diferenciaran genéticamente. Entonces, hablamos de toros de Jandilla con otro nombre. Probablemente hagan un encierro muy similar a como suelen hacerlo los de Jandilla, es decir, peligro, puede haber cornadas, pero muy rápido. Son unos toros muy encastados, son muy bravos y sí es fácil, además lo hemos visto en numerosas ocasiones, el que los toros estén derrotando a ambos lados, aunque continúen en carrera, lo cual por otro lado es una ventaja, sería hipotéticamente una cornada o varias cornadas completamente distintas a la de hoy. Hoy era un toro parado, completamente quieto, que se ha encerrado con un corredor. Si un toro en plena carrera lanza un derrote, evidentemente la persona que está al lado va a recibir una cornada probablemente en el muslo, pero ese tipo de cornada en principio no tendrá más gravedad que la propia trayectoria, 12, 15 centímetros, 20 centímetros, lo que sea, pero el toro no se para, no se queda contigo, porque la situación peor es precisamente la que hoy hemos visto. Es decir, un toro va contra ti cuando tú estás caído en el suelo o apoyado en una pared, hace tope. Es que materialmente te ensarta, entonces eso es la situación más peligrosa. En carrera, bueno, un derrote de este tipo, evidentemente tú vas al hospital, te atiborran de antibióticos para evitar las infecciones que tiene una cogida de este tipo, pero una zona muscular en una persona más o menos joven y una persona que sea deportista o que esté en forma y que no tenga enfermedades crónicas, no supone en principio complicaciones. Yo he llegado a ver cornadas hace ya mucho tiempo en la Cuesta de Santo Domingo con una cornada más o menos convencional en el muslo, que nada hacía presagiar que eso se iba a complicar y terminó en gangrena. Es decir, eso fue un fallo médico, evidentemente, porque no tiene por qué gangrenarse una pierna por una cornada de un toro si se toman las medidas profilácticas y de antibióticos habituales. Yo creo que ha sido bastante similar a lo de años anteriores. Quizá la sorpresa, por decirlo de alguna manera, ha sido que el fin de semana, sábado con Dolores Aguirre, domingo con Miura,
No ha habido tanta gente como se esperaba, es decir, cualquier encierro de fin de semana de estos años últimos, o de los años 90, ha sido una auténtica masa que difícilmente podía moverse por las calles. Este año la cosa ha cambiado, ha sido una masa, pero bueno, se podía mover, es decir, había menos gente en el encierro, pero esto es simplemente una traducción de lo que pasa en la calle. Es que también ha venido menos gente a Pamplona, hay menos visitantes, los bares están menos llenos, los aparcamientos están menos atestados. Entonces, lógicamente, en el encierro también ha habido un ligero bajón. Eso no significa que se corra con comodidad, se corre de forma incómoda. El encierro no es 100 metros lisos, sino que es una carrera de obstáculos, es como un cross. Y evidentemente, cuanta más gente hay en la calle, más dificultades tiene el ejecutar ese cross, pero no obstante ha habido claramente un bajón de participantes con respecto a otros años. Cuando hay un muerto en el encierro, muchos pueden creer que al día siguiente va a haber un descenso de participantes. Yo no lo he visto nunca, miento, una vez lo vi. En el año 1980, cuando yo no estaba en televisión, todavía no trabajaba como periodista y era corredor, me acuerdo perfectamente del encierro del 13 de julio en el que murieron 2 personas. El mismo toro, Antioquío de Guardiola, mató a un chico en la plaza del ayuntamiento y a otro en el ruedo. Pues al día siguiente, cuando fuimos a correr, sí que se notó un bajón. Estaba la calle más vacía. Pero ha sido la única vez. A partir de ahí, tanto el día siguiente a la acogida de Matthew Peter Tasio o la muerte de Fermín Echeverría, no se notó para nada, ni se ha notado este año. Es decir, tuvimos una acogida el viernes y ayer sábado había muchísima gente en la calle. Por un lado están los corredores habituales experimentados y que conocen de qué va esto y saben que el hecho de que la víspera haya habido un muerto no significa nada. Igual tenemos 15 años que no hay nada. Es decir, el que conoce la carrera no le va a influir la circunstancia de que el día anterior haya habido un muerto. Y quien no la conoce, la verdad es que le da igual. Independientemente de lo que haya sucedido la víspera o 3 años antes, él va a meterse en las circunstancias que de todas formas tendría pensado hacer y entonces no va a influir para nada, desde mi punto de vista, el hecho de que el día anterior haya habido un muerto o 2 muertos, o 5 heridos graves, 8 corneados, como hemos tenido encierros muy complicados, pero que muy complicados. No ha habido muertos, pero yo recuerdo Jandilla de 2004, 8 heridos por asta de toro. Eso es una barbaridad. Tampoco ha sucedido un bajón, desde mi punto de vista, un bajón del número de participantes, por ejemplo, al día siguiente de un montón, que eso sí que afecta a cientos de personas, un montón, y a pesar de todo, al día siguiente seguía habiendo en la calle el mismo barullo. Todo lo que se puede hacer ya se hace. Quien quiere informarse, encuentra información. Pero la inmensa mayoría de esa masa que no quiere informarse, evidentemente no se va a informar. Independientemente que el ayuntamiento se gaste dinerales en trípticos, en varios idiomas, eso no tiene nada que ver. Poco importa lo que podamos decir nosotros desde medios audiovisuales, absolutamente nada. Es decir, quien viene con intención de meterse en la calle sin saberlo, se va a meter en la calle sin saber nada de toros, nada de encierros, nada de técnicas, nada de reacciones. Yo creo que eso es una batalla perdida. Es decir, San Fermín se ha convertido en lo que se ha convertido. Aquí tenemos miles de visitantes que muchos de ellos consideran que no han vivido San Fermín si de verdad no se han metido en el encierro. Y nada tiene que ver. Tú eres un visitante, vienes, ligas, vas al baile de la Plaza del Castillo, diviértete, pero no te metas en el encierro. O sea, no es necesario, no es obligatorio para vivir San Fermín el tener que meterte en el encierro, porque hay un riesgo enorme. Hay mucha gente que cree, lo vemos todos los días en esta feta al principio, dice, va, yo vengo aquí a mirar. Me quedo a mirar, eso no significa nada. Tú tienes casi el mismo riesgo que el que está corriendo en la cabeza de la manada. Es decir, es una temeridad absoluta quedarte ahí mirando como si fuera esto la procesión de Semana Santa o la cabalgata de Reyes. Es que son 6 animales que en cualquier momento pueden resbalar, caer, se te quedan mirando y van a por ti. Entonces, yo creo que eso es una batalla perdida. No es tanto cuestión ya de información. Información la hay, la ha habido y la seguirá habiendo, pero los efectos de esa información yo creo que son prácticamente nulos. O sea, muy poca gente se le va a quitar de la cabeza la idea de meterse en el encierro si tú llegas de Illinois, de Chicago o de Australia, sí, por mucho que le digas, llegas pensando que te vas a meter y te vas a meter. ¿Cuántas veces hemos visto un inconsciente que vuelve a un toro y la cornada se la lleva al de al lado? No él, se la lleva al de al lado.